Hijo y del Espíritu Santo. Hoy hemos hecho este pequeño descanso o este lapsus en la temática que veníamos teniendo sobre el jubileo para poder incorporar esta única charla como preparatoria. No me gustaría decir que preparatoria para la Semana Santa, sino preparatoria para definir nuestra fe. Les explico por qué. Sé que en algún momento lo habremos comentado, pero si no, aprovecho ahora a hacerlo. Recuerden que este tiempo que hemos estado ahora de Cuaresma, que todavía nos queda una semana y unos días, es un tiempo de preparación, ¿verdad? Es un tiempo de peregrinaje. Los 40 días tienen que ver con los que el Señor estuvo en el desierto, con los 40 años que el pueblo de Israel estuvo vagando por el desierto, también para prepararse para entrar en la vida nueva, en la tierra prometida. Por eso, curiosamente, el tiempo de Cuaresma coincide con el tiempo de Adviento en el color de la liturgia, en el color morado, como también coincide el color morado con la liturgia de difuntos. Es decir, el color morado se utiliza en tres ocasiones: en la liturgia del Adviento, en la liturgia de la Cuaresma y en la liturgia de los difuntos, las exequias por los difuntos. Dicho esto, pues tienen una relación, ¿verdad? El Adviento es la espera a que Jesús nazca, la Cuaresma sería la espera a que Jesús resucite y en los difuntos es la espera a que el difunto complete su peregrinación y llegue al cielo. Eh, Quisiera recalcar algo, y esto a la mayoría de los católicos se nos olvida. Parece que toda la preparación de la Cuaresma y toda la Semana Santa consiste, en celebrar el Jueves Santo, la Cena del Señor, tal vez el Domingo de Ramos, ¿verdad? Especie como de fiesta que hacemos el Domingo de Ramos, y después el Viernes Santo. Llega el Viernes Santo y para la inmensa mayoría de los católicos, se acabó la Semana Santa. Es decir, cuando empieza lo importante, nosotros lo damos por finalizado. Por eso vamos a ver estos momentos tan importantes en la liturgia de la Semana Santa. El Domingo de Ramos es la aclamación de Jesús que entra en Jerusalén. Pero debemos recordar todos, y es la gran lección, que el Domingo de Ramos lo aclamaban y el jueves le pedían, el viernes le pedían a Pilatos que lo crucificase. Los mismos, la misma gente de Jerusalén. Y así somos nosotros. Cualquier poderoso, cualquier información, cualquier verdad incluso tergiversada, nos quita de lo fundamental y de repente alguien que era extraordinario y maravilloso pasa a ser poco menos que el demonio. Somos muy manipulables. Y eso es una cosa que nos enseña el Domingo de Ramos. Hemos aclamado al Señor, le hemos dado entrada en nuestra vida y después, por la más mínima circunstancia, nos apartamos de él. No porque no nos da nuestro gusto, porque no cumple nuestras expectativas, porque tenemos otros dioses que son más interesantes, más a nuestro gusto, más a nuestro acomodo, y lo dejamos ahí sin más. Esa es la gran lección del Domingo de Ramos, del Domingo de Palmas, ¿verdad? Y recordar algo. Jesús entra a lomos de un pollino de burra, de un borriquillo, de un asno. Recuerden que es muy importante esa simbología porque los dos únicos animales que el Antiguo Testamento decía que no se podían desnucar el primogénito, o sea, los dos únicos animales que se salvaba el primero y se ofrecía un sacrificio por ellos, era el burro y el ser humano. Es curioso que la historia nos juntase, ¿verdad? A los burros y a los seres humanos.
pero eran los dos únicos animales en que no había que ofrecer el primer hijo, el primer parto, en sacrificio. Se sacrificaba otra cosa para su rescate, que es así como se llamaba. Y esa es la gran simbología del rescate. Jesús entra a lomos de un burro porque Él viene a rescatarnos. Al burro y al ser humano había que rescatarlos. Por eso Jesús, entre todos los animales posibles, o para entrar caminando, porque tampoco era tan grande la ciudad, elige entrar a lomos de un burro, de un pollino, de una cría de burra. Estos son los dos conceptos que me gustaría dejar que quedaran claros con respecto al Domingo de Ramos. Los mismos que lo aclamaban, los mismos después pidieron su muerte. Los mismos que adornaron con palmas el camino, después le escupieron camino del Calvario. Los mismos. Eso es lo que nos avisa de cómo somos nosotros. Que volubles, que en una semana pasamos de amarle con pasión a desearle que se muera. Y la otra es que esos signos tan importantes en el Evangelio, la razón por la que se escoge a un pollino, un hijo de burra, es porque eran los dos animales, son los dos seres vivos, superiores, animales, a los que se rescataba era el hombre y el burro. Llegamos a Jueves Santo. La espiritualidad de ese día hará que la mayoría de nosotros vayamos a la misa crismal, celebremos los oficios, y luego hay esa parte de la liturgia que la mayoría de las personas, incluido yo, a veces se nos olvida. La misa, el triduo, que se celebrará Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, en la tarde, con la vigilia de la Pascua de Resurrección, la vigilia de la Pascua, es un solo acto litúrgico que se celebra en 3 días distintos. Por explicarlo de alguna forma, así sencilla como para si tuviéramos todos 5 años, que es la mejor forma de entendernos, es una misa que comienza el jueves por la tarde y finaliza el sábado ya por la noche, casi el domingo de madrugada. Es un solo acto litúrgico. Por eso se encadenan. Por ejemplo, verán que cuando llegamos al Jueves Santo se inicia una misa, pero no hay despedida. No hay la bendición de despedida esa normal de una misa cualquiera, dando por concluida la misa. ¿Por qué? Porque se va a reiniciar el viernes, que se reinicia con los oficios, con esas lecturas en las que hay ese relato de la pasión. Después terminan los oficios del Viernes Santo. El jueves hemos desnudado el altar, ¿verdad? Para recordar pues que Jesús está a punto de morir. Volveremos a poner el mantel durante la comunión del Viernes Santo y después se recogerá. Durante el Viernes Santo no se consagra. Ni se dice ninguna otra misa que no sea la parte que corresponde del triduo. Ni siquiera se hacen las exequias, salvo que sean de cuerpo presente. Dicho esto, viene ese momento curioso que es la reserva del Jueves Santo, en el que se deja también abierto, como si fuera un sepulcro abierto, ¿verdad? Se queda vacío el sagrario para hacer un monumento de culto. Ese monumento tiene una representación muy interesante en la simbología espiritual. Es algo que debemos hacer o esa misma tarde o el día siguiente por la mañana, que es ir a estar un rato en adoración eucarística. Que no nos pase a nosotros como los discípulos del huerto, que mientras que Jesús estaba orando, ellos se durmieron. Es un signo de acompañar a Jesús en su pasión, en su sufrimiento. Y yo me atrevería a decir que Jesús, hombre, sufre el dolor físico, por supuesto, sufre el miedo. Ahí está esas frases que dirá tanto el Jueves Santo en el huerto como el viernes en la cruz, ¿verdad? Incluso el relato que es
una parte importantísima que no me gustaría que pasara desapercibida, dice que, estando orando, lo hacía a gritos, lo hacía con terror, porque no quería morir. Por eso, aunque muchas veces decimos que sudó gotas de sangre, no. El relato dice que le dio un sudor espeso como gotas de sangre. Jesús en el huerto pasa las aflicciones que pasamos nosotros cuando estamos enfermos, cuando no entendemos las cosas, cuando nos da miedo el futuro, cuando no entendemos el desamor o el abandono de los que nos rodean. Y así es como hay que vivirlo, no como algo ajeno. ¡Ay, qué bonito! Vamos el Jueves Santo, celebramos la primera parte del Triduo Pascual, ahí la misa del jueves, que todo emocionante, hacemos la procesión, hacemos la reserva, hemos puesto un monumento espectacular, no sé en los países de ustedes, pero al menos en el mío, las iglesias sacan lo mejor que tienen para hacer esos altares al Santísimo, ¿verdad? En esa reserva del Jueves Santo. Pero todo eso puede ser simplemente un teatro. Si no estamos atentos al significado espiritual, al final podemos estar cayendo en el indeseable, eh, te voy a decir, error, por no decir pecado, de convertir lo que nos anuncia nuestra redención, que es el Triduo Pascual, lo que nos anuncia nuestra salvación, convertirlo en un simple espectáculo sensible. En algunos países saldrán las procesiones del Jueves Santo, la música, el incienso, las flores, las imágenes por la calle. Lloraremos emocionados, cantos, pero ¿sigue después nuestra vida viviendo ese fervor o se queda ahí? Cuando la imagen regresa a su templo, lloramos porque ya no lo vamos a volver a ver, cosa ridícula, porque si va usted al día siguiente o a la semana siguiente lo volverá a ver. A veces caemos en esa sensibilidad llorona. No me atrevería a decir infantil, porque los niños son mucho más sensatos que nosotros para esas cosas. Es una sensibilidad falsa, porque solo lo vivimos como en las películas, que mientras que dura la película nos emocionamos con el protagonista, cuando se muere la madre enferma lloramos, sentimos compulsión y compungimiento por los niños que se quedan huérfanos, pero cuando termina la película no vamos a adoptar un niño. Nos ha bastado con ese ratito de emoción durante la película y ya con eso queda saciado nuestra espiritualidad. Ya no digo cuando lleguen las procesiones del Viernes Santo. Asistiremos a los oficios, después esas procesiones del silencio, todo. Bueno, los que vayan, porque hay mucha gente que prefiere ir a la procesión a ir a los oficios. De hecho, las hermandades deberían ser mucho más sensatas y parar refugiándose en cualquier templo por el que pasen durante los oficios. Porque lo que no puede ser es que una catequesis, por muy interesante y callejera que sea, pero una procesión solo es una catequesis y en muchos casos solo es un espectáculo turístico, folclórico, sea más importante que los oficios sagrados. Y algunos miraremos la lista y diremos, ay, a ver si me da tiempo ir a los oficios del viernes. Uf, con lo bonito que es ir a la procesión. Total, ¿es el mismo Señor? No, miren ustedes, no se equivoquen. Lo que pasean por las calles son representaciones, son fotografías, son estatuas que nos recuerdan al Señor. Pero el Señor es el que está en la comunión, es el que está en la Eucaristía, no el que va encima del anda paseando por la calle. Solo es una foto,
y muchas veces bastante mala. Bastante mala porque no se parece a la realidad. Entonces, yo les pido esta Semana Santa que asistan a los oficios, porque es el fundamento de nuestra fe. Es la misa, por así decirlo, más solemne del año. Tengan en cuenta que el Triduo Pascual, incluido el Domingo de Resurrección, es la solemnidad más solemne de todas las solemnidades de la Iglesia. En orden de precedencia es la primera. Asistamos, si queremos, a las procesiones, pero no dejemos de asistir a los oficios. Acompañemos a Jesús. Yo más bien le diría que déjense acompañar por Jesús en su huerto el Jueves Santo, en sus sufrimientos, en su soledad de ustedes, en esa sensación de cuántos que les deberían el amor y la compasión hacia ustedes los han abandonado o no se han expresado. Y también a cuántos nosotros deberíamos amar y los hemos dejado por ahí, como a Jesús en el huerto, rezando, sufriendo, llorando y pataleando y con la cabeza en el suelo y nosotros durmiendo tranquilamente como los apóstoles. Ojo, que eran los tres elegidos, los preferidos, los elegidos. Los elegidos estaban durmiendo. Y ahí se ve hasta dónde es bueno Dios nuestro Señor y se ve a través de Jesús. Nosotros, si alguien nos dejara en esa situación terrible, nos dejara solos para ir a dormir, renegaríamos de él. Jesús los disculpa, los deja durmiendo. No les exige, no les reclama. ¿Cuántas veces nosotros habremos dicho eso de con todo lo que yo he hecho por ti, con todo lo que te he dado, con todo lo que me he sacrificado por ti, a todo lo que he renunciado por ti? ¿Ven cómo no nos parecemos a Jesús? Él no les echa en cara nada, absolutamente nada. Triste, desilusionado, pero los deja dormir. El Viernes Santo tendremos ese momento cumbre, ¿verdad? Con la procesión del silencio, los Cristos yacentes, que a veces tendríamos que pensar si tienen mucho sentido, porque el texto bíblico dice que a Jesús lo enterraron en una cueva, en una tumba excavada en la roca, y nosotros lo paseamos por la calle en una urna de cristal. Bueno, pues será para recordar que está ahí, pero realmente no tiene mucho, ¿verdad? Mucho sentido histórico el relato. Jesús está enterrado en una cueva, pero nosotros lo paseamos por la calle visible y en una urna. Todo sea por el amor, todo sea por la catequesis, siempre que no perdamos el sentido. Y recordemos que Jesús no iba en una urna de cristal, sino que estaba envuelto en telas, como era la costumbre judía, y metido en una cueva de entrada bajita, porque aunque en muchos dibujos aparecen esas puertas gigantes para la cueva, para meter un cadáver en un hoyo en el suelo no hacía falta tanta puerta y se ahorraban el trabajo. De hecho, generalmente, para hacer esos enterramientos se hacía una entradita parecida a la de un iglú, adentro un poco una cámara por si había dos o tres cuerpos, uno entraba, jalaba del cadáver, otro lo empujaba desde fuera, lo metía, lo cerraba y ponían la piedra. No se imaginen que la tumba era algo así como una catedral, era algo bastante sencillo, un poco más que un nicho de los de ahora. Hemos llegado al Jueves Santo y la Iglesia, a partir de la noche del Viernes Santo, inicia el sábado, que se llama el sábado santo, sábado del gran silencio. Si pueden, les aconsejo que lean el oficio de lecturas del sábado santo, porque el sábado santo no se celebra misa en la mañana. Lo único que se celebra es el oficio de lectura y el oficio de laudes. Yo, para no perder la costumbre, porque sé que alguno me lo va a pedir, cuando terminemos la charla, colgaré la lectura, la segunda lectura
del oficio de lectura del Sábado Santo, que es algo bellísimo. Por supuesto, no es un texto bíblico, es un sermón muy antiguo que se lee todos los sábados santos por la mañana. ¿Por qué se lee? Porque cuenta, es un relato imaginario, pero de una teología y de una caridad profunda. ¿Por qué bajó Jesús a los infiernos? Es de una belleza, de un lirismo ese relato, que les pido, por favor, que lo guarden para el sábado por la mañana, leerlo. Las cosas hay que leerlas en su contexto. Yo ahora podría hacerles algunos apuntes, algunas frases, pero hay que verlo ese día, el Sábado Santo, en el que el mundo entero está en silencio. Es el gran silencio del Sábado Santo, porque el Señor está muerto, porque Jesús está muerto, está en el sepulcro. Y es un día en el que deberíamos apagar televisión, apagar radio, apagar música, incluso dejar de hablar, para poder vivir ese silencio. Imagínense, el Viernes Santo, Cristo, Jesús, ha muerto por nosotros. Para rescatarnos, ha bajado a los infiernos. Y el mundo está solo y desolado. El mundo está en silencio, porque casi cuesta trabajo hablar ante semejante disparate, ante semejante sinsentido, ante semejante fracaso. Porque para los discípulos la muerte de Jesús fue un fracaso. Por eso recordarán a los de Maús, a los del Pentecostés escondidos, a María y a las otras mujeres que van a embalsamarlo el domingo por la mañana. Nadie ha entendido la resurrección del Señor, ni los discípulos, ni nosotros. Porque el Viernes Santo, con las últimas procesiones y con lo que haya de costumbre de comer en la tierra de cada uno de ustedes ese día, pasamos al sábado para descansar, pero no para descansar en el espíritu, sino para descansar de haber estado de pies durante horas en las procesiones, y en muchos lugares aprovechan para irse a la playa el sábado y el domingo, o por lo menos el domingo. Pues el día más importante para un católico en todo el año litúrgico es el domingo de resurrección. La resurrección del Señor es lo que define nuestra fe, porque en su muerte estamos todos muertos, en su resurrección estamos todos resucitados. Toda la Cuaresma, toda la Semana Santa es para prepararnos para ese día, para el domingo de resurrección, para la vigilia pascual, para cuando creíamos que todo se había acabado, cuando creíamos que todo estaba muerto, cuando pensábamos que Jesús estaba enterrado y muerto, resulta que ha resucitado. Ese es el sentido de la Semana Santa. Ese es el sentido de la Cuaresma. No es ponernos tristes, es ponernos a pensar. La Semana Santa no es andar llorando detrás de las imágenes de Jesús prendido en el huerto, cargado con la cruz, crucificado. La Semana Santa no es para ir llorando con las Marías dolorosas o con las Marías de la soledad. Porque primero, María no está llorando, está gozando con su Hijo en el cielo. Tal vez nosotros deberíamos recordar cuántas madres sufren por sus hijos muertos. Sobre todo, aquellas que no creen en la resurrección de la carne, aquellas que no creen en la vida eterna de ese hijo. ¿Cuántos de nosotros deberíamos aprender que nuestras enfermedades, nuestros fracasos, nuestros errores, lo mismo que Jesús,
Nuestras vidas aparentemente sin sentido cobran sentido cuando creemos en la resurrección. El domingo de resurrección, desde la vigilia pascual a todo ese domingo, es la razón por la que vive un cristiano. La razón por la que vive un católico es celebrar la resurrección de Cristo y en ella la de cada uno de nosotros. Y fíjese, aquí en Guatemala había un obispo, Monseñor Vián, ya murió, Dios lo tendrá en su gloria seguramente, porque era una gran persona. Lo explicaba muy bien. Decía, tanto el día de la Natividad del Señor, pero sobre todo el día de la resurrección del Señor, es un domingo, una fiesta tan grande, tan grande, tan grande, que no cabe en un solo día. Por eso es un domingo que dura una semana. El domingo de resurrección y la octava de Pascua es para que entendamos eso. Los que rezamos el oficio divino, en la liturgia de las horas, repetimos los salmos, repetimos ciertas partes de la liturgia, porque es un solo domingo, que es tan grande, tan grande, tan grande, que para poderlo entender necesitamos que ese domingo dure una semana. Eso, en resumidas, es la experiencia que un católico debería sentir en Semana Santa. Se ha preparado durante la Cuaresma para celebrar la semana de la Pasión del Señor y, entendiendo el misterio, celebrar la resurrección. Todo lo demás, costumbres, folclore, actividades recreativas, culturales, que pueden ser hermosísimas, patrimonios de la humanidad, pero eso no es fe. Y un católico vive por su fe, no por los actos públicos en los que participa. Si participa en alguno, tiene que ser resultado de su fe. Yo participo en la pasión del Señor porque creo en su resurrección, no en su muerte, que la sé, la tengo clarísima. Jesús murió, pero eso no me redime. Me redime que murió por mí. Ah, eso ya cambia de color. Y además resucitó para decirme que yo también voy a resucitar. Ese es el fundamento de nuestra fe. Es el final del credo, si se fijan. Esa oración que, junto con el Padre Nuestro, repetimos y repetimos y repetimos, pero que casi nunca creemos. Creo en la resurrección de la carne, creo en la vida eterna. Esa es la fe de un cristiano. Todo lo demás es para acompañarla, para impulsarla, para que la entendamos. Pero toda la demás fe de un católico carece de sentido si esa parte, la resurrección del Señor y la nuestra, la vida eterna, no la tienen clarísima. Nos queda, pues, apenas 12, 13 días, ¿verdad? Para que ya estemos en esta parte final del misterio de la fe, ya estemos entrando en la vigilia de la resurrección. Algunos la celebrarán de forma solemne porque tienen cerca pues, parroquias que dan más boato, ¿verdad? Pues otros la celebrarán de forma sencilla, otros porque están enfermos o están cuidando a un enfermo o están en la cárcel o están de alguna forma impedidos, pues la harán de forma íntima, simple, sin adornos. La cuestión no es el brillo de la plata, las flores, las velas, el incienso, las alfombras. Aquí, por ejemplo, en Guatemala, que se alfombran las calles, en mi país, en muchas ciudades, se alfombran las calles, las bandas de música, los nazarenos, aquí se llaman cucuruchos, en mi país nazarenos, ¿verdad? O penitentes. Mire, todo eso está muy bien. Son estímulos visuales, pero si no creo de verdad en la resurrección de la carne, en la mía, no me sirve para nada. Bueno,
me sirve para entretenerme. Al fin y al cabo, es un buen espectáculo y es gratuito, pero solo es un espectáculo. Si no, está impregnado de fe. Y la fe no es que Jesús nació, creció, vivió y murió. Eso es una cuestión de biología. La cuestión es que murió y resucitó. Ahí es donde entra la fe. Y con su muerte rescató mi vida. Y con su resurrección me informó, me formó y me confirió la mía. Eso es lo que es un acto de fe. Y eso es lo que celebramos el Domingo de Resurrección, la fiesta más grande de la Iglesia, donde el cielo atruena en esa gloria que no hemos dicho durante la Cuaresma, no porque no queramos, para reservarlo. Se volverá a oír la música, se encenderán las luces, se hará toda la alegría, porque lo importante es que Cristo ha resucitado y en su resurrección está la mía. No quería dejar pasar este día, al menos para recordarlo. Seguro que algunos lo tienen más claro que yo, lo viven mejor que yo y saben más que yo de esto. Pero no quería dejar de transmitirles la alegría que yo siento ya en el interior, la alegría que yo ya vivo en el interior, esperando no el domingo de resurrección, sino entender este domingo de resurrección también, como lo he entendido otras veces, pero mejor, mi resurrección. Ojalá que el Señor me conceda, cada vez que celebre la Pascua de Resurrección, recordar que me regaló esta vida y le añadió como premio la vida eterna. No nos vamos a ver hasta después de Semana Santa. Les deseo una muy feliz Pascua de Resurrección. Y si no creen en la resurrección del Señor, paren todo y pónganse a pensar en eso, porque solo con esa certeza absoluta en que Jesús murió y resucitó por nosotros, nos arregla la vida, compone nuestras averías y nuestras dificultades. Y es mejor parar, replantear todo y volver a iniciar nuestra vida de fe, a seguir arrastrando costumbres, así fue siempre. Pues no lo sé, pero mientras tanto qué bonito, porque eso no sirve para nada. Pues imagino que habrá alguna pregunta, o así lo espero. Pues, ¿les parece? Pasamos a ellos.